Mis queridos amados y amadas, muy buenas tardes, por acá hablándoles Carlos Ochoa en su espacio Evangelio Veraz. Yo considero que el homosexualismo como tal es un tema que de pronto a nosotros como cristianos no debería escandalizarnos y simplemente cohabitar con este tipo de pecado, porque a la par de este pecado existen muchísimos pecados más. Obviamente no podemos ser ajenos ante lo que la palabra de Dios nos enseña con esto, pero lo que sí debemos tener muy claro es que es un tema al cual no solamente debemos frentear o hacer frente hoy en día, sino que es un tema que se ha hecho frente desde los mismos orígenes de la humanidad. O sea, es un tema que ha coexistido con la misma humanidad por siempre. Pero a la par de ese tema, cohabitar con el ser humano, tampoco podemos ser de pronto muy trascendentales con esto al punto de simplemente no tomar medidas en el asunto como cristianos. Y cuando hablo de no tomar medidas en el asunto como cristianos, no me refiero simplemente a tratar a estas personas de una manera despectiva, porque ojo, al igual que el homosexualismo, existen muchos más pecados, los cuales también son reprochables a la presencia de Dios. El tema acá es cómo hacer frente a esta situación. Y yo creo que desde los mismos primeros libros de las Escrituras se nos ha enseñado acerca de este tema. Desde Éxodo capítulo 19, cómo los ángeles condenaron a Sodoma y Gomorra, lo cual estos mismos hicieron quite de la violación a la cual ellos mismos se exponían. De hecho, podemos ver textos tales como Levítico capítulo 18, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. También si podemos mirar en Jueces capítulo 19 del versículo 16 en adelante, podemos ver cómo un grupo de benjamitas querían violar a un hombre, por lo cual sus actos fueron condenados como sumamente perversos ante los ojos de Dios. Y así podríamos seguir citando muchos textos en la Biblia en los cuales a la luz del antiguo pacto, a la luz del Antiguo Testamento, es un acto totalmente reprochable y altamente pecaminoso a los ojos de Dios. Quizás en estos momentos puedas estar pensando, no, pues todo esto hacía parte del antiguo pacto, yo ya estoy en un nuevo pacto, en el pacto de la gracia, en el pacto del amor, en el pacto donde no hay discriminación y donde Jesús acepta a todo el mundo. Y si bien es cierto que Jesús acepta a todo el mundo, no acepta todas las depravaciones en las cuales el hombre quiere incurrir. Una cosa es aceptar al hombre y otra cosa es aceptar las depravaciones del mismo hombre. Y esto aplica para cualquier práctica pecaminosa que realmente tenga nuestra vida subyugada. En cuanto a este tema, la palabra de Dios no solamente se queda en el antiguo pacto. Quiero mencionar unos textos rápidamente antes de entrar en el video. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 27 dice de la siguiente manera: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En 1 Corintios 6:9 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Como les vengo diciendo, la práctica del homosexualismo, a la par de otros pecados, vienen en esa lista negra, la cual Dios de manera rotunda y contundente rechaza para heredar su reino de Dios. Esto no es un tema solamente sesgado para uno u otro pecado, pero sí queda totalmente claro que está incluido dentro de la lista excluida del reino de Dios. Miremos qué nos dice este último texto en Judas para resumir un poco de todos los que podemos encontrar. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, por lo menos, abuelo de pájaro, podemos ver tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto que el homosexualismo es totalmente condenado por Dios, no es justificado en ninguna de sus manifestaciones. Y esto nos lo aclara de manera muy evidente la Escritura, no necesitamos sacar una homilía ni una buena exégesis para poder entender lo que es obvio. De hecho, a manera de historia y de dato curioso, el mismo emperador Nerón incurrió en homosexualismo, casándose con otro hombre llamado Ésporo, que era uno de sus eunucos, por lo cual este era el mensaje que se le arrojaba al imperio, y este era el mundo de pronto paganizado en el cual se vivía aún en ese mismo entonces. Aquí el tema del homosexualismo no es lo que, vuelvo y repito, como dije al principio, no es lo que debería escandalizarnos, sino realmente cómo ha venido evolucionando y cómo ha venido tomando fuerza aún dentro del mismo cristianismo. Vamos a entrar a mirar el video y con base en este material audiovisual vamos a sacar unas últimas conclusiones. ¿Sabían que Jesús ayudó a su amigo a salir? En Juan capítulo 11, versículo 43 dice esto: Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Como ven, Lázaro estaba encerrado en una tumba oscura y fría, envuelto con sudarios, dado por muerto.
Eso es exactamente lo que tantos cristianos de tantas iglesias les hacen a las personas LGBT. Nos envuelven y nos ciegan y nos dicen que debemos mantener nuestra identidad, nuestro verdadero yo, encerrado. Pero Jesús, al ver a Lázaro en su estado, le dice: Lázaro, ven fuera. Entra a la luz, sácate el sudario, sé quién eres, revive. Yo creo que esto es lo que Jesús le habla a toda la gente LGBT. Sal de la tumba de la vergüenza, sácate las cadenas que te han atado. Entra a la gloria de quien Dios hizo que fueras, formidable y maravillosamente creado, tal como eres. Bueno, aquí vemos rápidamente cómo de pronto se tienen que forzar los textos, porque obviamente en la escritura no se va a encontrar ningún texto que respalde el homosexualismo y ninguna de sus ramificaciones, de las tantas que tenemos hoy en día. Entonces vemos cómo toma aún el mismo Satanás las mismas escrituras para decir: mira, Jesús te dice literalmente, sal del closet, sal y ven a mostrar lo que tú eres. Vemos tristemente como este tipo de predicadores, que es lo que hoy a mí sí me entra como a escandalizar un poco, obviamente estando ya previamente advertido por las mismas escrituras, como ya no solamente basta estar al homosexualismo como algo señalado como pecado, sino que ya se está metiendo dentro del ámbito magisterial de la misma iglesia, si así podríamos decirlo. Como hay predicadores que se llaman se dicen ser cristianos y están enseñando y predicando la misma aberración del homosexualismo dentro de las mismas congregaciones, llevando a jóvenes a la perdición. Vamos a continuar escuchándolo, y a raíz del siguiente sermón que este mismo joven está dando, vemos cómo, como dice en el título del mensaje, vemos cómo hay una manifestación, en mi parecer, muy sobrenatural y de manera evidente cómo Dios no está de acuerdo con este tipo de cosas, y aún cómo manifiesta su ira con este tipo de predicadores. Escuchemos por un momento. El futuro de la iglesia y de nuestro mundo verdaderamente está en las manos de lo que Martin Luther King Jr. llamó lo creativamente inadaptado. Quizás minorías sexuales y de género tengan algo que enseñarle a la iglesia sobre morir al yo, sobre vida nueva, sobre... No sé si lo notaron, pero en el momento cuando dice que hay unas minorías que le tienen que enseñar realmente lo que es a la iglesia al morir al yo, y están hablando de temas sexuales, realmente en ese mismo momento cosas de la vida, cosas casuales para muchas personas, no solamente entró un rayo que apagó las luces, sino que hizo que callara a este hombre inmediatamente, que cerrara su boca en esos momentos. Yo creo que ahí donde está estar sonriendo, pero está asustadísimo. Yo estaría totalmente asustado predicando ese tipo de doctrinas que son totalmente diabólicas, porque una cosa es que una persona realmente pretenda vivir su pecado alejado de la voluntad de Dios, pero otra cosa es que pretendan poner en los labios de Dios algo que Él detesta. Entonces aquí vemos de manera contundente cómo en el momento en que este joven homosexual está predicando en un púlpito para un auditorio homosexual acerca de este tipo de ideologías, cae un rayo y apaga inmediatamente la luz del auditorio y hace que él se detenga. Vamos a repetir esta última parte y continuamos. Quizás minorías sexuales y de género tengan algo que enseñarle a la iglesia sobre morir al yo, sobre vida nueva, sobre... Eso no es una señal del juicio de Dios. Dice que eso no es una señal del juicio de Dios. Pues por lo menos eso fue lo que inmediatamente vino a su conciencia, por lo cual habló lo que vino a su conciencia. Yo creo que la conciencia nos da testimonio realmente de lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Yo creo que uno en una actitud de gallardía, aceptar que realmente uno falla, que uno peca. Es que no solamente el joven, por ser homosexuales, que está fallando. Todos poseemos pecado y todos tenemos pecado y todos nos acercamos al Señor con una carga grande de pecados. El problema es cuando nosotros queremos no solamente justificar nuestros pecados en la presencia de Dios, sino cuando queremos poner esa carga pecaminosa aún dentro de las leyes de Dios como si fuera realmente algo avalado por Él. Eso es lo que ya es abominación ante los ojos de Dios, como leímos hace un momento. Entonces aquí es donde yo creo que Dios está manifestando, y de manera, en mi parecer cristiana, muy evidente, una ira y una contradicción a lo que este joven está enseñando, a lo que este joven está transmitiendo. Tristemente para personas que noto que se burlan y se ríen como si esto fuera algo muy normal, pero yo creo que su misma conciencia les está mostrando lo malo que están enseñando.
Hoy en el mundo evangélico existen grandes y muy grandes denominaciones, por decir alguna de ellas, la metodista, que tiene más de 12 millones de miembros alrededor de todo el mundo. Pero desde el año 2020 se ha visto envuelto en unos grandes escándalos que hasta la fecha de hoy se generaron y se convirtieron en un gran cisma dentro de esta misma denominación, debido principalmente a sus divergencias internas en torno a la homosexualidad y a la unión de parejas del mismo sexo. Y hasta la fecha podríamos decir que aún mismo aquí en Colombia tenemos ya predicadores metodistas homosexuales predicando la homosexualidad y dando en matrimonio a sus propios miembros. Pero esto no solamente se vive en el mundo evangélico, esto también podríamos hablarlo aún de las mismas religiones tradicionales como el catolicismo romano, donde por ahora abiertamente no avalan el matrimonio homosexual dentro de su fe, pero han venido allanando el terreno y preparándolo para un futuro no muy lejano que se pueda dar así. El mismo Papa Francisco avala la unión civil homosexual, diciendo lo siguiente: la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, nadie debería ser excluido o sentirse miserable por ello. Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil, presten atención, de esa manera está cubierto legalmente. Lo que tenemos que tener claros aquí como cristianos, como hijos de Dios, como llamados a llevar el evangelio es: número uno, no hacer acepción de personas. No decir precisamente que porque esta persona haya incurrido en este pecado o esté practicando este pecado tengamos que excluirlo. Jamás. Nosotros no estamos llamados a eso, estamos llamados realmente a brindar lo que es un genuino amor. Y el amor realmente va en tomar esas personas, en darles un consejo oportuno de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, no como enseñan estos falsos pastores, estos falsos predicadores de las tinieblas, sino por el contrario a tomarlos en el seno de la iglesia, a recibirlos y enseñarles lo que realmente es sensato y lo que realmente la verdad de acuerdo a la palabra de Dios. El énfasis de lo que realmente está contenido en el evangelio no es la discriminación ni el rechazo, sino por el contrario el perdón. Pero ojo, este perdón incluye netamente un arrepentimiento y un genuino cambio posterior a ese arrepentimiento. Es allí donde las personas deben hacer, como dicen las escrituras, frutos dignos y genuinos del arrepentimiento. Pero no a la manera de Bergoglio, tomar dentro del seno de la iglesia, como él dice, y cobijarlos a todos como hijos de Dios, independientemente que haya un cambio o no. Eso ya sería apostatar de la fe. El mismo Jesucristo, refiriéndose a la heterosexualidad del ser humano, dice lo siguiente: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Mateo 19, 4, 6. Yo creo que la palabra de Dios nos deja muy claro que la problemática del homosexualismo siempre ha estado, pero a lo que hoy estamos haciendo frente, más que a la problemática del homosexualismo, es como esta misma desde púlpitos se está reproduciendo como si fuera palabra de Dios. Allí es donde usted y yo, si somos hijos de Dios, no solamente vamos a entrar a señalar, a juzgar, a criticar, jamás, sino por el contrario, a enseñar una genuina palabra que a base del amor lleva a un arrepentimiento genuino. Y ojo, que al igual que al joven le sucedió, Dios advierte muchas cosas, y Dios está vivo y Dios está viendo todo lo que está sucediendo hoy en nuestro mundo. Dios les bendiga.